Buenas tardes, hermanos. Antes de nada, les sirva de introducción una curiosidad. Por lo menos mi generación, y más o menos yo creo que aquí andamos por las mismas edades, poquito arriba, poquito abajo. Y yo he de reconocer que solamente he ido a una disco, a un antro, dicen aquí, una vez en mi vida. Entré y salí con tal dolor de cabeza que me juré no volver más a entrar en una, con aquellas luces giratorias y el ruido atronador. Pero en mi primera adolescencia yo recuerdo que, como amante de la música, empezábamos a bailar precisamente con estas letras que hacían relación a la Biblia sin darnos cuenta, entre otras cosas porque manejábamos poco el inglés. Ustedes recordarán este grupo, si no recuerdo mal, canadiense, que se llamaba Boney M, que precisamente tenía como canción, ¿no?, máxima este Salmo 136 que acabamos de escuchar. En los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar. By the river of Babylon we were sat down, ¿no? Y seguramente toda la generación la cantamos sin saber lo que cantábamos, ¿no? Y bailábamos al ton precisamente de la alegría del reencuentro con Dios, ¿no? Que es lo que nos propone hoy precisamente la liturgia, ¿no? El retorno de la deportación de Babilonia, la reconstrucción del templo y el retorno del pueblo de Israel a Sion. Hermoso, ¿no? El problema es que muchas veces es curioso cómo hemos vivido en una cultura cristiana permeada de continuos elementos cristianos, pero a veces lo hemos dejado pasar desapercibido, no tomábamos conciencia de la riqueza de todo eso que en el fondo intentábamos vivir. Tanto en el Adviento como en la Cuaresma, el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma que estamos celebrando, la Iglesia siempre quiere, en estos tiempos donde abunda el sentido de la conversión, de la penitencia, del sacrificio, que no perdamos de vista la alegría. Hoy es Domenica Letare, Domingo de la Alegría. La casulla rosa se la quedó el Padre Jesús, por eso no me la he puesto. Y hoy, precisamente, la liturgia, yo digo que nos deja una de esas frases, posiblemente una de las frases más bellas y al mismo tiempo consoladora que nos deja la palabra de Dios en la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Una frase que yo creo que dedicaríamos una vida entera a reflexionar en su profundidad. Tanto nos ha amado Dios, tanto. Y ese es precisamente el motivo de nuestra alegría. Y la alegría porque nos habla lo que yo podría llamar la quinta esencia del cristianismo, que es esta palabra, amor. Todo es amor en Dios. Hay una frase del espero que por todos conocido, a excepción quizá de los más pequeñitos, Dante Alighieri, La Divina Comedia, un libro creo que debería ser de lectura obligada, particularmente para todo cristiano, sino para todo hombre. Y dice Dante Alighieri, en Dios existe como atado en un volumen lo que en el mundo se desencuaderna. Hermosa frase. Nos habla del amor. En Dios tenemos la plenitud del amor, que después nosotros vivimos como en pequeños catálogos, ¿no? Vamos vislumbrando ciertas cualidades de ese amor en nuestras distintas etapas de la vida. De tal manera que todos los amores humanos que experimentamos nosotros, y aquí podríamos hablar del amor conyugal, del amor paternal, del amor maternal, del amor de amistad, etc., no son más que páginas, ¿no?, páginas sueltas de esa totalidad que es el amor de Dios. Páginas de un cuaderno, como las chispas en un incendio, que tienen precisamente en Dios su fuente y en Dios al mismo tiempo su plenitud.
de Él venimos y a Él vamos, ¿sí? De tal manera que nuestra esencia no es otra que el amor. Y vamos a hablar un poquito, en primer lugar voy a hablar muy genéricamente de ese amor que nosotros vemos en nuestra vida diaria. El Padre, amor paterno. ¿De qué está hecho el amor paterno? Y creo que esto debería ser, en cierta manera, creo que lección, ¿no?, para todos los que, como ustedes, son padres. El amor del Padre está hecho de continuos estímulos. Es decir, no existe un padre sin un hijo. La razón de ser padre es el hijo, ¿no? Eso es lo que le da la paternidad. De tal manera que debe ser un amor impulsivo, que mueva, que motive, que oriente, que dirija, precisamente lo que va a ser después la vida del hijo. Su misión es hacer crecer al hijo, ¿no? Y que el hijo llegue a dar precisamente lo mejor de él, el mejor bien posible del que es capaz. Y en ese sentido, el padre nunca debe alabar al hijo incondicionalmente, porque eso sería bloquearle en su progreso. Es verdad que la vida está hecha de premios, pero la alabanza, ¿sí?, cuando se vuelve constante, lo que hace es arruinar el sentido de progresión, de crecimiento, de superación, que tiene que estar siempre presente en el hijo. Y también será necesario, junto con estos momentos de premiación, los momentos de corrección, porque nadie nacemos perfectos y nadie muere perfecto. Y vamos a cometer muchos errores en la vida. ¿Es necesario la corrección? Sí. Y cuidado con las legislaciones de hoy, ¿ya?, que nos pueden mandar a la cárcel hasta por dar una chancletada, ¿sí? O sea, se dan cuenta de que muchas veces esta perversión de la ley ha hecho que perdamos la autoridad, pero no una autoridad impositiva como la están malinterpretando, sino una autoridad correctiva, orientativa. El padre y la madre tienen que ser ese modelo a imitar, a seguir y corregir cuando el error se produce en el hijo. Es distinto que el castigo, ¿sí? La corrección es distinta que el castigo. A veces, cuando somos niños, obviamente, nos disgusta que nos castiguen, porque no entendemos la razón que hay en el fondo. Vemos solo la parte negativa, cuando en el fondo lo que impera es el deseo del papá de corregir para que me supere en mi error. Y un verdadero padre, sobre todo, tiene que dar libertad. Y tiene que educar para la libertad, es decir, en responsabilidad. Conforme ese niño se vuelve adolescente, se vuelve joven y llega a ser adulto, tiene que aprender a ser responsable. Y para ser responsable hay que ser libre. Y el padre también da seguridad. Es lo que hace que un niño se sienta protegido en la vida. Encuentre esa roca, ese baluarte, ese poder y esa fuerza en el Padre que lo ampara cuando se siente impotente. Ese es el Padre. Cuidado que equivoquemos la función. La madre, el amor materno. Dice Isaías en el capítulo 49, ¿acaso olvida una mujer a su hijo sin compadecerse del hijo de sus entrañas? ¿Puede una madre olvidarse de su hijo? Curioso. Bien, en Dios también hay amor materno. ¿Y cuáles son los rasgos de esa maternidad? Primero, la acogida, la apertura, ¿no?, a esa maternidad, a la vida. El don más grande que ustedes como mujeres han recibido, la compasión, la ternura. Si ven, es contrapuesto al varón, pero al mismo tiempo complementario. Y tiene que existir siempre esa complementariedad. Ni todo es padre ni todo es madre. Son los dos juntos los que llegan a educar al hijo. Es el amor entrañable. Una madre es siempre un poco, y esto es bueno, cómplice con el hijo, ¿no? Compensa, ¿no?, lo que hablábamos antes, esa corrección del papá, ese castigo del papá, y se hace cómplice del hijo para defender, para interceder ante el padre. El rasgo femenino, el rasgo masculino. Y la Biblia es curioso porque nos habla de una debilidad de Dios,
que es lo que yo llamo esa parte materna del Señor. Aquí yo les invito precisamente a que me imagino que es una imagen que antes o después ha pasado alguna vez por delante de nosotros, esa famosa pintura de Rembrandt del hijo pródigo, ¿no? Y una de las curiosidades que hay en esa imagen es que en el diseño del Padre misericordioso, del Padre del hijo pródigo, si ustedes se fijan en las manos, hay una mano masculina y hay una mano femenina, hay una mano gruesa, fuerte, ¿no? Y hay una mano suave, delicada, fina, el hombre y la mujer. Es decir, las dos cualidades de paternidad y maternidad diseñadas en el corazón y en la figura de Dios Padre. La debilidad de Dios, precisamente, ¿no? Ese sentido de maternidad con el hombre. El amor esponsal, el amor de los esposos, dice Cantar de los Cantares, que es fuerte como la muerte. Sus llamas son flechas de fuego. Es lo que llamamos el amor apasionado, caracterizado por la seducción. No es una cuestión solo de amar, sino de aprender a dejarse amar. Una característica que a lo mejor está un poco perdiéndose hoy día en nuestra sociedad con la proliferación de la sexualidad sin amor, ¿sí? Porque una sexualidad sin amor es egoísta, porque uno busca solamente su satisfacción, no la del otro. Y ahí se pierde precisamente esa enseñanza que tenemos que tener en la vida de dejarnos amar. Amar y dejarse amar en esa esponsalidad que va a formar un matrimonio y posteriormente una familia. Lo vemos en el ejemplo de Pedro. Y luego llega quizá el amor. Yo no creo que en ninguno de ellos se pueda hablar de la perfección o del sumum, la amistad. Pero la amistad difiere de los demás porque, si se dan cuenta, la paternidad, la maternidad, la filiación, la esponsalidad, crea vínculos de sangre, es decir, crean vínculos de naturaleza. Mientras que la amistad es una opción de vida. Yo elijo al que va a ser mi amigo, no elijo a quien va a ser mi hermano, no elijo a quien va a ser mi padre o mi madre o mi hijo. De tal manera que es un amor de elección, y un amor de elección que tiene que tener ciertas características. Dice Jesús, a ustedes no les llamo siervos, a ustedes les llamo amigos. Somos amigos de Dios. Por lo menos Dios es amigo nuestro. Claro que yo siempre he dicho que para que exista una auténtica amistad tiene que haber reciprocidad. Porque por mucho que tú ames y quieras a una persona, si no te quiere, no hay nada que hacer. A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Juan 15. Fíjense cómo la confidencialidad entra en juego aquí como característica del amor de amistad. El confidente, aquel al que le puedes realmente compartir un secreto y que siga siendo secreto. No estamos hablando de chisme, Lamentablemente, la amistad es una palabra muy profanada hoy día en nuestra sociedad. Llamamos a amigos a más de los que lo son. Yo siempre he dicho, y me reafirmo en ello, que los verdaderos amigos en la vida, en toda una vida, se cuentan con los dedos de una mano. Y no hay más. No vas a encontrar más de 2, 3, 4 personas en la vida a quienes realmente les puedas llamar amigos. A quienes vayan a estar a tu lado en las buenas y en las malas. En quien puedas confiar con corazón abierto quién eres y lo que haces. Muy pocos, pero necesarios en una vida. ¿Qué es la amistad? Los griegos lo llamaban ágape, ¿no? Les invito a que lean a Lewis, que tiene un libro que se llama Los 5 amores, y ahí va haciendo un análisis precisamente de los distintos tipos de amistad, de amor. Y el ágape, el amor de amistad, lo pone como el amor más perfecto que existe. Por encima del eros, de eros viene erótico, ¿no? Es la sexualidad, la carnalidad, ¿no? La filía, que es el amor filial, ¿no? De los griegos, pero por encima de todo está el ágape, el vínculo más fuerte que el del mismo parentesco, no vínculos de sangre, sino que más bien son vínculos de ideales, de intereses, que nace de la confidencia con la persona. Y esto viene precisamente a definir
el misterio de la Trinidad, es decir, ese amor perfecto del que nosotros somos imagen y la vamos proyectando en distintas formas de vida. El amor trinitario. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, es el amor del Hijo al Padre y del Padre al Hijo, ¿sí? Y Dios, precisamente para ser perfecto y para poder ser amor, tenía que ser trinitario, porque si no, ¿a quién iba a amar? Se volvería un Dios egoísta. Bien, dicho esto, vamos a analizar un poquito más la tipificación del amor de Dios que suele venir dada desde la paternidad del Padre. Porque es como Jesús nos lo diseñó. Cuando ustedes oren, digan así, Padre, ¿no? Ver a Dios como Padre. Y aquí les quería mencionar primero de todo una frase de Charles Péguy, este gran escritor francés, curiosamente socialista, libertario, pero converso, él no se quedó ahí, o sea, se dio cuenta de su error y se convirtió, porque fue alumno de Henry Bergson, que fue Premio Nobel de Literatura en 1927, fue compañero nada más y nada menos que de Léon Blum, que fue primer ministro en Francia y secretario de la Internacional Obrera Francesa, ¿no? Todo el ideario comunista ahí permeado, y llegó a la conversión gracias a su amigo Jacques Maritain, aquel que decía, soy un cristiano sin iglesia. Una frase que deberíamos de considerar un poquito todos. Soy un cristiano sin iglesia, un hombre que pretendió vivir el Evangelio, pero no encontraba una realización verdaderamente en lo que llamamos la estructura eclesial, muchas veces más alejados del Evangelio de lo que pensamos, ¿sí? En nuestra práctica diaria. ¿Y qué dice precisamente Péguy? Dice, todas las parábolas en la Biblia son hermosas, todas las parábolas son grandes, pero esta, hablando del Hijo pródigo, del Padre misericordioso, precisamente, esa mal llamada parábola del Hijo pródigo, pero esta llega a decir, a ver si no me pierdo donde estaba, millones y millones de hombres han llorado al leerla. Les invito, a raíz de este día, precisamente, que nos refiramos al capítulo 15 de San Lucas, el único que las tiene. Capítulo 15 de San Lucas, las 3 parábolas de la misericordia de Dios. Y la más famosa, precisamente, la del Padre misericordioso. Es la mayor historia de amor jamás contada, dice Péguy, y hay que leerla, contemplarla y guardar esa foto del Padre en la cartera cerca del corazón. Así como en la billetera muchas veces llamo la foto del papá, de la mamá, hay que llevar esta foto del Padre misericordioso, de nuestro Dios, el amor más grande que vamos a recibir jamás en la vida y el motivo de nuestra felicidad y alegría. Dios es Padre misericordioso, por tanto llama a todos sus hijos sin medida. La cuestión es, ¿nosotros seremos realmente hijos y hermanos? ¿Se dan cuenta de que hay 2 hijos ahí en esa parábola, pero que nunca llegaron a aceptarse el uno al otro? En el fondo es una traición al amor del Padre, ¿sí? Porque no podemos llamarnos hijos de Dios si no nos sentimos hermanos entre nosotros, si no vivimos realmente como hermanos. Aquí cabería especificar un poquito más la esencia de esta parábola que nos habla del gran amor de Dios. Se dan cuenta que al final de la parábola quedará siempre este gran interrogante: ¿seremos hermanos? El hermano mayor, de hecho, el que se creía bueno, el que era cumplidor, el que nunca se había apartado de la casa del Padre, ¿será algún momento hermano del hijo menor? Porque no lo acepta. ¿Se dejará convencer? ¿Entrará a la fiesta, a la alegría del Padre? Por tanto, la parábola no termina ahí, sino que a cada uno de nosotros nos toca precisamente poner la conclusión: entrar a celebrar la fiesta de Dios, la Pascua. Estamos en este itinerario de la Pascua. El tema es, ¿entraremos cuando seamos invitados? ¿Estaremos ahí presentes? Por tanto, si hay una dirección y un objetivo en esta parábola, precisamente va a ser a estos,
No sé si incluirnos, no incluirnos, cada uno juzgue sobre sí mismo a esta gente de buena costumbre, a veces incluso teológicamente bien instruido, pero escandalizado precisamente porque Jesús le da la herencia a su hermano, a su hijo menor. Escandalizado porque Jesús come y bebe con publicanos y con pecadores. Cuidado, nosotros, los que estamos dentro, a veces nos quedamos fuera y al final no entramos a la fiesta. Y es el que viene de lejos el que entra a la casa del Padre. Muchos, precisamente, nos han provocado tantas veces, recuerden si no, quizá un poquito a veces entre broma, pero no deja de ser serio el comentario, diciendo los que van a la iglesia son los peores de todos. Seguramente lo hemos oído alguna vez, como excusa obviamente para no venir, cosa que tampoco está bien. Bien, tenemos que darnos cuenta de que lo que se nos está pidiendo precisamente desde esa imagen del amor de Dios es que la iglesia hoy, la iglesia con mayúscula, no el templo, nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los que nos llamamos hijos de Dios, sigue pareciendo hoy muchas veces inalcanzable para el mundo y para muchos que viven en el mundo lejos de Dios, porque no hemos alcanzado ni conseguido hacer ver en ella, hacer ver en nosotros el reflejo vivo del corazón de Dios, del amor puro y desinteresado de Dios por nosotros. No son capaces muchos de ver en la iglesia, y es porque nosotros no lo dejamos ver, el refugio de los pecadores, el lugar de la reconciliación, la casa de la misericordia. En palabras del Papa Francisco hoy día, el hospital de campaña. Nos están pidiendo que seamos un hospital de campaña, donde se curen, ¿no?, a los heridos que día a día van cayendo al borde del camino. Tenemos que analizar, por tanto, esta invitación hoy de la liturgia cuaresmal y esta parábola del hijo pródigo desde nuestra experiencia y desde el verdadero propósito de Dios, la misericordia, el amor. Cuando Dios crea el mundo, Dios crea al hombre, en ese momento de la creación ha habido algunos grandes teólogos y doctores de la Iglesia que lo han definido como el riesgo de Dios. Dios se ha arriesgado con nosotros, como un padre debe arriesgarse siempre por su hijo. El padre siempre está dolorosamente atento, pero sin enojarse, a esa decisión, a esa intención y a esa petición del hijo. Padre, dame la herencia que me corresponde, que me voy. ¿Cuántas veces no habrá escuchado Dios esto de nuestra boca? Y sobre todo lo habrá experimentado de nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos hemos alejado de Dios? ¿Se paran ustedes un poquito a pensar el daño que ocasiona esta expresión? Pónganse en el lugar de Dios. Pónganse en el lugar del Padre que es repudiado por el Hijo, que es abandonado. Y ustedes, a lo mejor algunos de ustedes o muchos de ustedes ya vivieron la experiencia del hijo que se va de casa. ¿Cómo se siente? Bien, pues que es el sentimiento que nosotros provocamos en Dios. Y el mundo entero está provocando hoy en Dios precisamente. Pero el Padre no reprocha. Quizá la primera característica de esa paternidad de Dios es el silencio, el respeto a la libertad del Hijo. El don más grande que hemos recibido de Dios es que somos libres. A veces nos rebelamos y decimos, ¿por qué Dios no le detiene? ¿Por qué no le dice, no, recapacita, no te voy a dar el dinero? Si te quieres ir, vete con los bolsillos vacíos. No, Dios respeta la libertad del Hijo. A veces podríamos hasta pensar, ¿por qué no le da una buena paliza? La chancleta de la que hablaba antes, ¿no? La Dios Madre, ¿no? Cuidado. Es el dilema del paternalismo.
en el que tantas veces incurrimos. La paternidad siempre va caracterizada por una verdadera discreción y respeto, y se acepta el riesgo a la libertad. Y no debemos confundir nunca, por tanto, paternidad con paternalismo. Este último, el paternalismo, no es otra cosa sino una deformación de la paternidad, con la intención muchas veces sana y buena de proteger. Terminamos sofocando el crecimiento del individuo, del hijo, y bloqueándolo precisamente en su estadio más débil, que es la infancia, impidiendo precisamente su autodesarrollo. Paternalismo, exceso de protección. Una de estas noches de insomnio mías, me puse a ver una película que trata sobre el espectro autista. Posiblemente la han visto, está en Netflix, se la recomiendo. Se llama El milagro de Tyson. ¿Han visto alguno de ustedes? Si no, pues ahí está en Netflix para que la vean. Es un caso de un niño autista que precisamente el padre, no sé si por protección solamente, quizá a lo mejor por vergüenza, hace que el niño sea educado por la mamá en su casa y le impide ese contacto social. Y tiene que sufrir cuando la madre dice, oye, ya deja que tu hijo salga al mundo, que vaya a la escuela con los demás niños. Y empieza a sufrir el bullying y la burla y la ofensa. Es bonito ver, pero ahí queda un poquito reflejado el error del paternalismo, ¿no? Y el triunfo del niño, a pesar de su autismo, el triunfo del niño, en este caso en el ámbito del deporte, cuando le has dejado en libertad para que él mismo exprima su potencialidad. Acompañado siempre del padre, obviamente. El padre no deja de ser vigilante y incluso tiene que aprender por propia experiencia que cuando se pierde esa vigilia, ¿no?, esa vigilancia sobre el niño obviamente cae en el riesgo, está a punto de morir, ¿no?, por su incapacidad también, ¿no?, que no es mental, porque es un superdotado. Los autistas son superdotados. En este contexto, en el Evangelio, Dios nos está presentando cómo el Padre, precisamente, esa paternidad, no cierra nunca la puerta al Hijo. No cierra nunca la puerta al Hijo para que el Hijo pueda salir de noche. Algo que nosotros habremos experimentado, ustedes papás y mamás de familia, es que cuando el niño es pequeño, obviamente no sale de noche, ¿no? Y cuando llega a la adolescencia, enseguida el hijo y la hija te dicen, oye mamá, ¿me dejas salir? Voy a ir a una fiesta en casa de fulanita. Bueno, pero regresas a las 11 de la noche. Y cuando pasan 2 años, regresas a las 3 de la mañana. Y a los 18 ya regresas, por lo menos mañana que te vea para el desayuno, ¿no? Es decir, pero curiosamente esa permisividad tiene que ir acompañada de la responsabilidad. Es decir, si el hijo no es responsable, no es dueño de su libertad. La medida de su libertad va a ser la medida de su responsabilidad. Y el criterio para discernir precisamente ese grado de libertad y de responsabilidad es el papá y la mamá. Y ahí no sirve discusión del hijo ni de la hija, ¿sí? El día que me demuestres que eres responsable de ti misma y de tus actos, ese día eres libre para realizarlos. Y mientras no, acá te quedas. Pero si se dan cuenta, la característica de Dios en el Evangelio es esa paternidad que no te cierra la puerta, que no te prohíbe tu libertad, pero la acompaña para que tus decisiones sean justas y oportunas. Es una luz que ilumina, es una brújula misteriosa, escondida, es cierto, pero que orienta siempre al Hijo en sus elecciones y que no lo abandona en el peligroso ejercicio de su propia libertad. El Padre solo puede ayudar convirtiéndose en un modelo para el Hijo. Lo peor que puede pasar en nuestra vida es que nos avergoncemos de nuestro Padre. Y a veces somos motivo de vergüenza. Cuidado, porque todos los actos que tú haces como papá y como tu mamá no pasan desapercibidos para tus hijos. Se van guardando ahí, primero en el subconsciente, y llegará un momento en que fluirán.
¿no? Y se manifestarán con escándalo, con vergüenza o simplemente con esa falta de un modelo de vida. El padre no va visiblemente con el hijo, lo vemos en la parábola, pero va con él de una manera oculta, interior y silenciosa siempre. Y después viene el momento de la espera, esa que ustedes han experimentado tanto, ¿verdad? Cuando el hijo o la hija está fuera y la mamá no se duerme hasta que no llega, porque su corazón está ahí donde está el hijo. ¿Y qué estará haciendo? ¿Y qué no dejará de hacer? Ese amor de una madre y de un padre es el reflejo del amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios. En realidad, desde que el hijo partió, ya no existe la casa paterna. Porque el corazón del padre y el corazón de la madre están ahí donde está el hijo. ¿Sí? El lugar físico existe, pero en realidad el padre va siempre más lejos que el hijo. Se adelanta incluso a los problemas en los que va a incurrir el hijo. En realidad, el padre en la parábola ha caminado mucho más que el hijo, que se va y vuelve a la casa. ¿Sí? El padre va y el padre vuelve y el padre se queda vigilante y otea el horizonte permanentemente. Y si se dan cuenta, hay un detalle en la parábola que dice, el hijo camina lento, es el momento de la conversión. ¿Sí? El padre corre a su encuentro. El amor corre, ¿sí? El pecado te ralentiza. El hijo camina, el padre corre siempre. Ese es el amor que tenemos que aprender también nosotros. Primero a reconocer en Dios y después a saberlo imitar con nuestra vida. Y no termina ahí, porque ese padre va a tener que volver a salir. ¿Ahora a qué? A buscar al otro hijo que se ha quedado fuera. Curiosamente, miren la incoherencia. Dice, yo que nunca te he fallado, yo que siempre he estado en tu casa y a mí nunca me has hecho una fiesta. Y ahora viene ese hijo tuyo, no dices hermano mío, dice ese hijo tuyo y le matas al cordero, a la vaca cebada. Y no quiere entrar. Es curioso, él dice que está dentro cuando en realidad está fuera. Y el que estaba fuera es el que ahora está dentro. Cuidado de que no cometamos este error. Que los que nos pensamos que somos los buenos, los que estamos en paz con Dios, los que estamos siempre en la iglesia, a veces después nos escandalizamos por lo más mínimo, quedándonos fuera del alcance del amor de Dios y de la fiesta que ha preparado para nosotros. Dice, y con esto quiero terminar para no alargarme más porque ya me pasé. El discurso era más largo, pero Blaise Pascal dice así, no me buscarías si no me hubieras ya encontrado. Yo cambio un poquito la frase y la digo así, no me buscarías si yo no te hubiera ya encontrado. Y esta es la realidad de Dios con nosotros. Buscamos a Dios, pero en realidad el que nos ha encontrado primero, el que salió primero en nuestra búsqueda ha sido siempre Él. El que está siempre a nuestro lado, en las buenas y en las malas, es siempre Dios. El amor de Dios nunca se aparta de nosotros. Piénsenlo bien. Creo que hoy, este domingo de Cuaresma, nos invita precisamente a vivir esta quinta esencia del cristianismo. Yo les he intentado relatar un poquito esas características del amor de Dios, nuestro Padre, y cómo se van realmente, en cierta manera, repitiendo en nuestra vida de papá, en nuestra vida de mamá, en nuestra vida de hijo, en nuestra vida de amigo. ¿Sí? Somos pequeñas luces del amor pleno que hay en la figura y en el corazón de Dios para con nosotros. Que así sea.